en el Perú, señor. Entonces, en el caso que no cuenten con recursos económicos, usted está contando hoy día con la defensa de un señor abogado defensor público. Por razones no puede tener un abogado, así es, doctor, frente a este caso. Ya le dijimos que los señores procesados no pueden Solamente decidir. dejo constancia, doctor. Señor, que se está queda haciendo constancia porque contra mi voluntad. el juicio es público. Gracias, doctor. El juicio está siendo grabado y no hay ningún inconveniente. Así es, ¿ya? No descarto que también el abogado de la defensa pública se ha trasladado al ambiente adjunto. No descarto que también me ha grabado una cosa que le he dicho. Por esa razón dejo constancia. Nosotros respondemos por los tres, señor Castillo. Bien. Por los tres jueces que estamos acá, respondemos. Continuamos, entonces, disculpe, señor presidente, Claro que sí. continuamos. Todo está siendo grabado, transmitido, la prensa está presente. Bien, señor abogado, tiene usted la palabra por igual tiempo. Visto, señor magistrado, que ya ha resuelto la situación y el incidente presentado por el señor Castillo, con su venia procedo a hacer los... Pégase al micro, por favor. Con su venia procedo a hacer los alegatos iniciales con respecto a mi patrocinado. Señores magistrados, nos encontramos en un momento de la historia de nuestra república, donde se trae al presidente José Pedro Castillo Terrones y a los que lo acompañaron en su campaña, ya que desde el inicio de su periodo presidencial se confabularon las mafias que desde el año 90 han seguido teniendo poder político y económico. Pero a este juicio oral estamos seguros que ustedes, señores magistrados, ese poder económico y poder político no va a intervenir y ustedes resolverán con arreglo a ley. Por eso prometemos y aseguramos que luego de recibir directamente la actuación probatoria llegarán a la misma conclusión a la que ha llegado esta defensa, que el señor presidente José Pedro Castillo Terrones es inocente. Ahora, señor magistrado, nos referiremos a la locución del representante del Ministerio Público, que refiere que es el 6 de diciembre de 2022, entonces el señor presidente José Pedro Castillo Terrones había solicitado la renuncia del señor Walter Horacio Córdoba. Sin embargo, en este plenario vendrá a aclarar el señor Gustavo Arturo Sandro, exministro de Defensa, y responderá porque ahí señaló que el señor Walter Horacio Córdoba solicitó conversar con el señor presidente José Castillo Terrones. Asimismo, señores magistrados, también se dice que supuestamente la comisión de estos hechos delictivos se empezó a planear el 6 de diciembre de 2022. Y que supuestamente se habrían juntado los coprocesados con mi patrocinado ese día. Pero sin embargo, señor magistrado, a este plenario vendrá el señor Alejandro Antonio Salas Segarra, el ministro de Cultura, a quien escucharemos qué es lo que pasó el día 6 de diciembre de 2022, y en la cual escucharemos decir, como lo dijo en sus primeras declaraciones, que se le preparó al señor José Castillo Terrones con respecto a su sustentación de moción de vacancia, y no para actos de alzamiento en armas, dato que desvirtuará la hipótesis fiscal. Señores magistrados, también la representante del Ministerio Público habló que había 2 archivos respecto al discurso político que se encontraron en las computadoras del Palacio de Gobierno. Pero, señores magistrados, una vez estas pericias que se hace alusión son los informes periciales de análisis digital. Sin embargo, señores magistrados, una vez que venga el perito y se le haga un contrainterrogatorio con respecto a estas pericias, estamos seguros que se arribará a la conclusión que solo se encontraron diferentes documentos y no ningún documento en relación a lo que ha manifestado la representante del Ministerio Público, incluso afirmando que se encontró el documento mediante el cual ya se estaba planeando supuestamente el alzamiento en armas. Señores magistrados, también se habló la representante del Ministerio Público de las notas informativas policiales, las cuales se dieron el 7 de diciembre. En este caso nos vamos a referir específicamente a la nota informativa 2002201763517, C con PNP Respo Lima Divese Unicet. Con ello corroborará que el señor Infanzón Gómez tendría a su cargo 30 efectivos policiales. Y el punto al cual se lo ubicaba era la Girón, Abancay y Guayaba. Señor magistrado, esta nota informativa ya se sabía que el señor Infanzón Gómez estaba dirigido a esta zona, hecho acreditado, pero ello no podrá probar que haya sido convocado directa e indirectamente o por encargo del presidente Castillo Terrones, o haya recibido órdenes directas o indirectas por encargo del entonces nuestro presidente Pedro Castillo Terrones. Ahora, señor magistrada, ¿qué de particular tienen estas notas informativas? Así como la nota informativa 200-22-0-1763476, C con PNP Repol Divese Lima. Lo particular de estas notas informativas es que en el encabezado señala lo siguiente, señor magistrado, que iba a haber manifestaciones. Manifestaciones porque en este punto de la historia, señor magistrado, en ese momento se iba a debatir la moción de vacancia. Y por lo tanto, como es de común conocimiento,
El pueblo peruano es partícipe de las decisiones que se toman dentro de los poderes. Y como ese día iba a haber una movilización, es por eso que estas notas informativas salían en ese sentido, que se tenía que haber un mayor resguardo a los poderes porque se iba a debatir la moción de vacancia. Por hecho que es probado, señor magistrado, y la presentación de estas manifestaciones no han sido convocadas por nuestro presidente Pedro Castillo Terrones, como los quiere señalar o quiere hacer inferir que el señor Pedro Castillo Terrones habría convocado para generar caos en nuestro país. Estos documentos restarán crédito probatorio a la hipótesis fiscal. Ahora, también habló la señora representante del Ministerio Público, infiere que a través del teléfono del Ministerio del Interior, mi patrocinador Pedro Castillo Terrones habría conversado con el comandante Rafael Alfaro y que nuestro presidente José Pedro Castillo Terrones le dijo que intervenga la fiscal de la Nación y no deje ingresar al Congreso y que saque a los congresistas del Congreso. Respecto a esto estamos seguros que no se podrá probar esa sindicación porque no se ha ofrecido elemento circunstancial, periférico u otros que robustezcan este dicho, que al final de este plenario no se podrá sostener esta sindicación. Podríamos seguir hablando de los elementos de convicción, señora magistrada, pero no lo vamos a hacer porque ya se verá en este plenario que no van a poderse atribuir los hechos delictivos a mi patrocinado. Señor magistrado, nos vamos a referir específicamente a los puntos principales de la acusación. Se le imputa a mi patrocinado como coautor del delito de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad. Precisamente a qué se refiere. Estos delitos, según la teoría de la Fiscalía, se circunscriben solamente a la lectura de un discurso político de la nación. Como presidente de la República, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, utilizó ese poder para ordenar a las Fuerzas Armadas, mediante su discurso, a levantarse en armas, suprimir los órganos constitucionales autónomos, establecer un estado de excepción sin los presupuestos de la norma legal, y esto causó zozobra a la población. Señores magistrados, la Fiscalía solicita 34 años de prisión preventiva, a mi patrocinado. Sin embargo, el delito medular de esta acusación es la rebelión, que como ya lo han señalado mis colegas, defensores también, requiere para su consumación la conducta típica alzada en armas. ¿Esto qué quiere decir? Es el uso de la fuerza, violencia colectiva para deformar o socavar el orden constitucional. En el presente caso, señora magistrada, existe una ausencia de esta conducta típica de alzamiento en armas, siendo que se evidencia que ninguna representación de las Fuerzas Armadas acudió al supuesto llamado o al discurso político que hizo mi patrocinado. Estas figuras punitivas reclaman para su consumación no solo elementos objetivos, sino también subjetivos, en especial la conducta típica de alzamiento en armas. Señores magistrados, este será el talón de Aquiles de la acusación fiscal, porque no existirá modo alguno que se pueda probar que el presidente Pedro Castillo Terrones se haya alzado en armas, ni mucho menos haya establecido un estado de excepción, porque no existe ese documento de acuerdo con los ministros para declarar un estado de excepción. En el caso de la disolución del Congreso, tampoco existe la documentación o el decreto supremo donde se declaraba la disolución del Congreso. Es así, señor magistrado, cuando concluye este caso, es muy probable que lo único que se demuestre